Poseen grandes orejas que les permiten escuchar de muy lejos. Puesto que vienen del inframundo, tienen los pies al revés. Pueden ser tan ruidosos como un torbellino, pero tan sigilosos que ni un gato podría darse cuenta de su presencia. Cada cultura le ha dado un nombre. Algunas culturas le respetan y otras le temen. Nalia, de 7 años, disfrutaba viajar a la casa de playa de sus abuelos. Todos los fines de semana los padres de Nalia acostumbraban a visitar a Leandro, el abuelo de Nalia, con quien ella disfrutaba pasar muchas horas mientras escuchaba las fantásticas historias de los días en la marina que había pasado su abuelo durante los últimos años. La casa de playa de Leandro era un poco abandonada, apartada y rodeada de la soledad. La luz no llegaba al lugar, por lo que las luces de velas y lámparas de gas eran ideales para añadir un poco de luz a la noche oscura frente al mar. Una noche Nalia y su abuelo salieron a caminar a las orillas de la playa. Ella era una niña con mucha imaginación y en un momento vio a un pequeño hombrecillo con un enorme sombrero. Apareció en su camino. Nalia, sorprendida, dijo a su abuelo: «Abuelo, he visto un duende», gritó Nalia. Su abuelo Leandro, un poco entre sospechas, preguntó a la pequeña Nalia si estaba segura. Él sabía que su nieta era una niña muy imaginativa, pero Nalia continuaba insistiendo en que había visto un duende. Era pequeño y tenía un sombrero muy grande. Cuando lo vi, desapareció, explicaba Nalia, un poco asustada. El abuelo de Nalia la sostuvo entre brazos y le dijo: «Volvamos a casa, no debemos estar aquí». Al volver a casa, el abuelo contó a los padres de Nalia que debían llevarse a la pequeña cuanto antes, pues había aparecido Tristán, el duende de la playa, y si Tristán elegía a Nalia, ésta no crecería nunca más, convirtiéndose en un duende, tal y como había pasado hace 70 años atrás con el pequeño hermano de Leandro, quien fue escogido por el duende. Una amiga me contó que cuando tenía 4 años se fue a casa de su abuela de vacaciones a un pueblo que se llamaba Jesús Carranza en Veracruz, y un día su abuela la mandó a buscar algo en una pequeña bodega que tenía. Sin embargo, al ir a buscarlo, escuchó una pequeña voz que decía su nombre. Entonces ella volteó para saber quién era. Entonces vio a varios duendes. Ella me cuenta que en ese momento, al no saber qué eran, los duendes la invitaron a jugar y ella aceptó. A partir de ahí, muchas veces intentaron llevársela y su abuelita la vestía bien, pero mi amiga siempre regresaba toda sucia y desgreñada. La última vez, su abuelita le preguntó que por qué venía así y ella le dijo porque unos niños muy feos de sus caras le atrapaban y no la dejaban llegar, y que cómo podía. Ella salía corriendo y llegaba con la cara toda rasguñada, y su abuelita ya nunca más la dejó ir a jugar sola. Cerró la bodega, la bendijo por fuera para que nadie entrara o saliera. Dice que a veces cuando va de visita y pasa por la cochera puede oír la risa de los duendes mientras gritan su nombre invitándola a jugar. Los duendes del Guanal. En México las leyendas sobre los duendes son escasas, ya que es un ser con más tradición en otras culturas como la nórdica o la irlandesa. Sin embargo, en los años 60 del siglo pasado, se cree que en Mazeutepa, un pueblo de Tabasco, una serie de duendes atormentaron a una familia que vivía en un rancho llamado El Guanal. La familia, muy modesta y de creencias cristianas, vivía de criar cerdos, gallinas o pollos. Estos últimos de repente empezaron a andar doblados por la noche, como si alguien les hubiera retorcido el cuello. Sin embargo, por la mañana volvían a la normalidad. La familia, desconcertada ante la situación, decidió recurrir a un chamal.
el cual les advirtió que en aquel rancho habitaban unos duendes enfadados que no iba a permitir que nadie les ocupase su rancho. La familia tuvo que abandonar el lugar, el cual no ha vuelto a ser habitado por nadie, más por el miedo a aquellos salvajes duendes. Cuenta una amiga que cuando tenía 12 años vivía con su mamá y sus hermanos menores de 8 y 5 años en un pueblo de Veracruz. Su papá era militar, así que eran pocas veces que lo veía al mes. Acababan de llegar a un fraccionamiento que apenas se estaba ocupando. Rentaban una casa al lado de una de sus tías. Ella tenía 2 hijos, un chico de 12 años y otro de 8 años, pero eran muy traviesos. Un fin de semana los invitaron a que fueran a un parque que estaba cerca de ahí. Para llegar rápido, atravesaron un camino de tierra que va a dar a un terreno pegado al parque. Ahí había un árbol grande de naranjas chinas y aparte varios palos de naranja agria. Así se metieron por ahí para cortar algunas naranjas. Después fueron hacia el parque, jugaron en la resbaladilla, en los columpios, comiendo naranja con chile, pero ya se estaba oscureciendo y sus primos tenían prisa ya de irse de una vez, pero ella con sus hermanos querían seguir jugando a las atrapadas. Pero no fue así, porque su primo mayor les dijo que si no se iban, les saldrían los duendes, porque en las noches se aparecían ahí y se mecían en los columpios. A mi amiga le pareció muy gracioso, así que les dijo que no se irían y se quedarían un rato más. Total, su mamá no los regañaba si llegaban tarde. Se les pasó el tiempo que ni se dieron cuenta que estaba oscuro. Se apuraron a caminar por el terreno, pero a su hermanito de 8 años se le ocurrió cortar otras naranjas para llevárselas a su mamá, ya que estaban sedientos, llegarían a hacer un agua fría. Su hermanito se trepó, no era muy grande el árbol, pero alcanzó a las que estaban más bajas y se las iba tirando, cuando de repente algo le cae en la cabeza haciéndolo gritar de dolor. Cayendo al suelo, se levantó y en la cabeza tenía una bola de espinas. Mi amiga las arrancó. De pronto, una risa burlona se escuchó. Alguien estaba arriba del árbol, les empezó a tirar piedras. Mi amiga y sus hermanos salieron huyendo. Cuando llegaron a la casa, su mamá les preguntó qué les había pasado. Se asustó al ver que el hermano de mi amiga venía sangrando de la cabeza. Esa cosa le había herido la frente. Después le contaron que los atacó alguien que estaba arriba del árbol. Su tía escuchó y les dijo que tuvieran mucho cuidado, porque en ese terreno viven los duendes y no les gusta que se roben las naranjas. Aparte, en las noches se pasan a jugar al parque. Esa misma noche, mi amiga se despertó. Al escuchar que su hermanito lloraba, corrió a ver qué le pasaba. Su mamá lo tenía cargando. Le dijo que alguien lo fue a bajar de la cama. Ella se despertó y vio que una sombra pequeña corrió debajo de la cortina. Mi amiga se puso a revisar por toda la casa, pero no encontró nada. Dice que lo más extraño fue que encontró unas pequeñas pisadas humanas, como las del tamaño de un gato. Era un dedo más grande que otro. Estas venían de una ventana que daba de frente a la calle que se encontraba abierta. Pero ¿quién se podía haber metido? Esa ventana tenía protección de fierro. En la mañana le comentaron a su tía, y ella les dijo que fue un duende lo que se metió, e intentó llevarse a su hermanito, según su tía, porque le gustó cómo era su hermanito físicamente, y aparte de que no estaba bautizado. Me cuenta que las noches que siguieron se escuchaban ruidos de pasos, las cosas amanecían tiradas o desaparecían, y siempre eran las mismas huellas. Aunque su mamá mandó a sellar esa ventana, el duende buscó la manera de meterse por un hueco en la lámina. Su otro hermano lo vio cuando intentaba volver a bajar al niño. Este se espantó mucho, dice que el duende era horrible, se reía de él. Por suerte, sus gritos despertaron a su mamá, aunque los intentos de llevárselo eran nulos. Un día sí lo logró. Mi amiga se levantó a tomar agua. Cuando se dirigía a la sala, vio que el desgraciado lo llevaba cargando. Cuando la vio, intentó huir, pero logró alcanzarlo y le quitó al niño. Este le metió una fuerte mordida a mi amiga. No le dio miedo, agarró y le metió una patada con todas sus fuerzas. Salió corriendo. Su mamá se levantó y se quedaron juntos en la cama, porque si volvía, después de esa noche le pidieron a su tía que les permitiera dormir en su casa. Ella aceptó, pero le pidió a la mamá de mi amiga que buscara la solución de una vez, así que le propuso que pronto bautizaran a su hermanito.
Su tía se ofreció a ser la madrina y su mamá aceptó. Cuando llegó su papá, habló con él, aunque no creía lo que había pasado, aceptó que bautizaran al niño lo más pronto posible. Estuvieron durmiendo 2 meses en la casa de su tía. Después del bautizo, ese duende jamás volvió a aparecerse, tampoco se metía de nuevo a cortar naranjas, pero en el parque sí jugaban solo en las tardes porque los duendes por las noches eran dueños de ese parque. Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind you.